Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Hemos tenido en las últimas semanas varios pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, del defensor específicamente, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, y hoy está vinculado este pronunciamiento a la posible promulgación de la insistencia o por insistencia del Parlamento de esta iniciativa que fue aprobada, fue enviada al Ejecutivo, fue observada, ha regresado, que tiene que ver con un retiro masivo de aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones. Ayer el propio Premier ha comentado esto, ha hablado del tema con el presidente del Congreso, ha pedido que se busque una fórmula que no afecte de la manera que está prevista si es que se aprueba por insistencia esta circunstancia, y la Defensoría del Pueblo ha reconocido que hay un sector del Congreso que está intentando responder a una necesidad de la población peruana, pero esto podría considerarse una especie de remedio peor que la enfermedad. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos, y permítanme primero enviarles un afectuoso saludo y reconocimiento por el esfuerzo que vienen haciendo ustedes y todos los periodistas, particularmente en esta difícil circunstancia por la que hemos pasado. Gran parte de las cosas que se han alcanzado no se hubieran podido lograr si ustedes no hubieran estado ahí también en la primera línea. Así que un afectuoso saludo. Muy amable. Y en cuanto a este pronunciamiento, digamos que parece ser que no ha encontrado el eco suficiente dentro del Congreso. Aparentemente todo indica que esto podría aprobarse por insistencia, y en todo caso una reflexión de la Defensoría podría esclarecernos mejor la situación, ¿no? Permítame decir tres cosas en relación al comunicado y a la situación que se va a generar como consecuencia de la promulgación, de la eventual promulgación de esta ley. En primer lugar, hay que reconocerle al Congreso haber puesto un tema en la agenda, haber evidenciado que en efecto hay un problema en el Sistema Nacional de Pensiones y particularmente en la ONP, y también identificar que en este contexto también hubiera sido deseable que un grupo de personas que forman parte del sistema puedan de alguna manera verse beneficiados. Pues sí, siendo esto así, siendo esto verdad, como usted ha señalado, el remedio no es el adecuado. El remedio es abiertamente inconstitucional. Creo que ustedes han entrevistado numerosos constitucionalistas, expertos. Sumariamente diremos que no se ha entendido el concepto mismo de la intangibilidad de los fondos, que tiene que ver con el hecho de que básicamente esos fondos son un flujo, es una solidaridad intergeneracional, es decir, los jóvenes de hoy aportan a los pensionistas de hoy, y mañana los jóvenes de mañana aportarán a quienes a su turno se convertirán en pensionistas. Esa es la razón por la cual justamente ese fondo es intangible. Intangible significa que no se le puede dar otro destino, otro fin. Además de otras violaciones, el de no iniciativa de gasto, violación del principio de legalidad presupuestal y un largo etcétera. Pero el tercer tema que quiero abordar creo que es el más preocupante. Y es que esta norma no solamente va a afectar a los pensionistas, los grandes perdedores van a ser los pensionistas, sino 32 millones de peruanos. ¿En qué sentido? Hasta la fecha, la pandemia, el costo de la pandemia ha significado cerca de 24.000 millones de soles. La cifra que nos alcanzó el día lunes la ministra de Economía en el Consejo de Estado. El costo de esta ley, si se llegara a aprobar, tal como ha sido diseñada en el Congreso, será cerca de 16.000 millones de soles. Es decir, casi como una nueva pandemia provocada por esta impericia en el Congreso. Entonces, es terrible lo que va a pasar. Créanme que no exagero. El costo, además indirecto, podría ser aún mayor. En los próximos años el país va a necesitar endeudarse. Esto es inevitable.
porque estamos en una situación financiera que no era la que teníamos antes de la pandemia. Bueno, y digamos, los fondos de compensación que tenía el país ya se fueron. Que ayer por lo menos leí en un artículo que solamente queda 1 millón de 5.000 millones. Entonces estamos hablando de cosas sumamente serias, ¿no? Sí, por eso. Mire, a ver, permítanme explicarlo de esta manera. Cuando un banco le presta a una persona que tiene dificultades financieras, o no le presta, mejor dicho, o si le presta, le va a prestar a un costo muy elevado. Esto aplica también para los países. Si el Estado emite bonos, o no van a tener la demanda que al inicio tuvieron, o van a ser aceptados, ¿no?, a intereses muy altos. ¿Esto qué significa? ¿Por qué a la Defensoría le preocupa esto? Esto significa que no va a haber dinero para la salud, no va a haber dinero para la educación, no va a haber dinero para la seguridad, no va a haber dinero para el cierre de brechas de cobertura de agua, no va a haber derechos. Por eso le preocupa enormemente a la Defensoría del Pueblo. Entonces yo creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que hacer un esfuerzo por cumplir la Constitución, el mandato de ponerse de acuerdo, de colaborar, de hacer realidad los derechos y no horadar nuestras posibilidades económicas y también la institucionalidad, que manda una señal muy mala a quienes en el futuro pudieran coberturarnos con crédito. Doctor Gutiérrez, buenos días. Hemos comprendido los argumentos que usted está haciendo patentes, que se dirigen a sostener que este proyecto de ley adolece de vicios constitucionales, cosa que usted había prevenido ya. Ahora bien, si esta ley sigue su curso y es promulgada y entra en vigencia, ¿qué puede hacer la Defensoría, que es una de las pocas instituciones que puede presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso que suspenda su aplicación? Es decir, ¿qué es lo que prevé usted si es que desdichadamente llegáramos a constatar que sus advertencias no son oídas? Bueno, si la norma se llegara a aplicar por insistencia, ya lo hemos dicho con anterioridad, desde nuestro punto de vista, esta norma no es autoaplicativa. Y aun cuando se aprobara con celeridad el reglamento que establece la propia norma, materialmente también es de difícil aplicación, dado que los registros o no existen o están desactualizados y se necesitaría un largo proceso para que recién se aplique. En el entretanto, ya el Ejecutivo ha anunciado que va a presentar una acción de inconstitucionalidad. Lo que va a suceder es que esta norma va a ser declarada inexorablemente inconstitucional y desde luego nosotros nos vamos a constituir como amigos en ese proceso de inconstitucionalidad. Doctor Gutiérrez, sin embargo, ayer ha habido una reunión del presidente del Consejo de Ministros con el titular del Congreso, también ha estado la ministra de Economía. ¿No cree que esta situación puede ser un signo importante para quizás tomar otro rumbo en esta situación y buscar mejores alternativas que el aprobar por insistencia esta ley que es inconstitucional? Desde luego, es que ese es el camino. Ese es el camino. Pero le ve posibilidad, Congreso, teniendo en cuenta y conociendo, digamos, el tema entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿le ve posibilidad? Hay que hacer un esfuerzo hasta el último minuto, porque hay que hacer comprender al país, a las instituciones y en especial al Congreso, que el rol del Congreso no es solo dar leyes. El rol del Congreso, aparte de representar y fiscalizar, también es hacer política con mayúscula. Eso significa llegar a acuerdos. Ya pusieron el tema en la agenda. Sin duda, esto es importante y ahora eso lo tienen que compaginar con la realidad, con las limitaciones que tiene el país, y el Ejecutivo está presentando una propuesta interesante que está compuesta por diversos elementos. Y entonces y en términos generales, doctor Gutiérrez, redondeo la idea. Sí. Y yo creo que ahí ganan todos. Gana el país, en primer lugar, ganan los pensionistas, y el propio Congreso cumple su papel, porque repito, las leyes no tienen por arte no tienen capacidades mágicas para que cambien la realidad. Entonces, y en términos generales, doctor Gutiérrez,
En términos generales, ¿usted ve que ahora hay un mayor acercamiento entre Ejecutivo y Legislativo después de esta situación de crisis política? Bueno, el día lunes, luego del Consejo de Estado, yo vi un muy buen ánimo. Yo creo que si hoy día se dan pasos concretos, sería una prueba ostensible, palmaria, de que estamos transitando un mejor camino para hacer frente a lo que todavía nos falta, porque todavía vamos a tener varios meses, muchos meses todavía con pandemia. Sí, claro. Puede ser corto, puede ser largo, dependiendo de cómo se mire, y aquí no siempre pues el suelo está parejo, ese es el problema en las relaciones políticas. Solamente una cosa muy cortita, doctor Gutiérrez, ¿cuánto demoraría de llegar a aprobarse por insistencia, ¿no? Entre la aprobación, la promulgación y el Tribunal Constitucional? ¿Estamos hablando de 2 o 3 meses? Bueno, el Tribunal Constitucional ha dado muestras que en casos de situaciones críticas resuelve los temas con celeridad. Yo creo que este sería uno de esos casos, ¿no? Debería ser uno de esos casos, que lo resuelvan con celeridad. Muy bien, entonces hacer todos los esfuerzos, ese es básicamente lo que extraemos de sus declaraciones para llegar a un acuerdo que no afecte. Y el gravísimo riesgo, perdone que le interrumpa, y el gravísimo riesgo que estamos corriendo, estamos caminando en el abismo. Sí, bueno, pero en realidad es una iniciativa pues popular, y ese es el problema de fondo, cuando uno comienza a decir una cosa que la población toma como probabilidad y no se da cuenta del impacto económico que pueda tener. Muchísimas gracias, vamos a una pausa, ya regresamos.